¿Diseño de subzapata o falsa ¿Qué tal, zapata? colegas? En este video vamos a enseñar para qué se utilizan las falsas zapatas, en qué momento se utilizan las falsas zapatas o subzapatas, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, hay muchos problemas a veces cuando quieren hacer una cisterna, después del proyecto, cuando ni siquiera se había diseñado. Hay viviendas donde dicen quiero una cisterna y cavan cercando una zapata sin saber que existe una línea de presión, ¿sí? Entonces, también cuando tenemos un terreno, ¿no?, en pendiente y se quiere realizar las zapatas, entonces nosotros no podemos colocarlas así nomás por colocar. Este video mayormente es para que entiendan el por qué se realiza, ¿sí? Es el por qué se realiza. No vamos a entrar a detallar demasiado en diseños, en cálculos, ¿ya? Simplemente es para que tengan conocimientos ustedes, constructores, maestros de obras, albañiles y técnicos, el por qué se utiliza la subzapata, ¿sí? Como les seguía explicando, hay pendientes donde se realiza zapatas y continúa la siguiente y hay una línea de presión. Otro también se utiliza cuando nosotros tenemos una excavación profunda. Se hizo, por decir, el estudio de suelo y nosotros teníamos que profundizar, no una longitud en profundidad mayormente ya por decir, de 2 metros. Entonces, en esa parte se tendría que utilizar una subzapata porque excede, ¿no? Es una altura muy excedente, ¿no? Como podemos ver, hay un criterio que debemos entender que se llama a mayor altura, mayor esbeltez, ¿sí? Entonces tenemos que evitar que nuestro pórtico, nuestras columnas, tengan un efecto a ese esfuerzo, ¿no?, de esbeltez. Entonces, por ello, aquí les vamos a explicar. Podemos ver cómo en este dibujo tenemos una zapata a un lado de altura y una siguiente zapata que está en un nivel, ¿no?, más profundo, ¿no? Por decir, es un terreno en pendiente. Entonces existe esa línea amarilla que podemos ver ahí. Entonces esa es una línea de presión, ¿sí? Entonces esa línea de presión va a afectar, mire cómo afecta a la zapata. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que las estructuras se afecten, ¿sí? Mayormente cuando ya vengan las fuerzas externas sísmicas. Entonces ahí donde también va a generar ¿no?, un efecto. Entonces ahora podemos ver aquí abajo cuál sería lo correcto, creando una subzapata. Entonces la línea de presión debería de llegar al fondo de zapata de la siguiente, ¿no?, de la que nosotros estamos a su al frente, a su costado, ¿no?, según el trabajo que se va a realizar, ¿no?, dentro de esa área. Ahí podemos ver que se forma un ángulo, ¿no?, llamémoslo el ángulo alfa, y entre esa altura de la subzapata y la línea del fondo de zapata, por decir, llamémoslos al lado izquierdo zapata 1 y al lado derecho zapata 2. Entonces, en la línea del fondo de zapata, desde el zapata 2 del lado derecho, entonces se forma una altura, ¿no? Una altura que está a la parte posterior del ángulo de acción de línea de presión. Entonces, esa altura, ¿cómo la podemos hallar, no? ¿Cómo uno puede saber cómo se hace esa altura, no? Nosotros sí podemos ver en la parte entre las dos zapatas hay una distancia, ¿no? Ya se van a ir dando cuenta que en base a eso es como se va a diseñar. Entonces, sigamos con otro ejemplo, ¿sí? Porque ahorita vamos a pasar al diseño. Es un diseño práctico. Y acá podemos ver, ¿no?, qué es lo que pasa con los muros de sótano o cisterna. Por decir, hay clientes donde dicen, queremos hacer una cisterna, un sótano, señor constructor, albañil, maestro. Lo que pasa que al hacerlo, nosotros no sabemos a qué distancia tenemos que retirarnos de la zapata existente, de la estructura de esa vivienda, de esa edificación. Entonces,
para eso es este video, para que sepan a cuánto. No es colocar la cisterna, lo vamos a colocarlo en su jardín y punto. No, existe zapatas, existe pórtico de esa vivienda que están a una distancia. Entonces eso es lo que tenemos que saber. Mire cómo acá cómo afecta la línea de presión, esa línea amarilla, esa línea de presión, y afecta. Entonces esa cisterna o ese muro de sótano va a sufrir una fisuración, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo va a ir generando empuje esa zapata hacia esa estructura de cisterna o muro de sótano. Lo correcto sería diseñar la subzapata para que quede de esta manera, sin generar una presión o un empuje a la estructura que está ahí al frente, ¿no? La estructura colindantes, llamémoslo por decir, ¿no? Que es el sótano o la cisterna, ¿no? Entonces, tenemos que saber esa altura H. Podemos ver ahí que esa altura H nosotros tenemos que saber cuánto es, cómo se realiza. Ahorita vamos a pasar a lo que es el diseño, ¿sí? Y sigamos. Bueno, colegas, continuamos con la segunda parte de lo que es el diseño de una subzapata, ¿sí? Ya habíamos explicado el por qué se realiza y qué puede afectar. Mire, en este cuadro tenemos una tipología donde es tipo de suelo y en esta parte lo que es H. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber la altura H para que la línea de presión no afecte la estructura, ¿no?, que está al frente de la zapata o colindante o alrededor o al radio de esa zapata, ¿sí? Entonces no tiene que afectar esa estructura. Ahora, acá tenemos para tipo de suelo de arcilla, tenemos un factor que es 0.33 por D. ¿Qué es D? D es la distancia que está separada entre zapata y zapata. Otro tipo de suelo es arena y grava, que es por un factor de 0.50 por D, por la distancia. Y en arena arcillosa o conglomerados a 0.75. ¿Sí? Ahora, acá les pongo un pequeño ejemplo de cómo poder hacer ese cálculo. Tenemos acá en una vista de planta simple, ¿sí? Zapata 1 y zapata 2, ¿sí? Un suelo arenoso, ¿sí? Suelo arena, que está a una separación de 1,20, ¿sí? Y entonces nos pide determinar el fondo de la subzapata en Z1. Entonces, en zapata Z1 nos dice que nuestro fondo de zapata es menos 0.80 y en zapata 2 nuestro fondo de zapata es de menos 2 metros 10. Ya, ahora tenemos que determinar nosotros la subzapata, el fondo de la subzapata en Z1. ¿Por qué? Porque Z2 está más profundo, ¿no? Entonces, como está muy profundo, a menos 0.80 está más profundo, entonces va a ocasionar una presión, ¿no? Esa línea de presión va a estar dentro de la estructura, va a haber empuje, va a afectar. Lo que tenemos que hacer nosotros es que la línea de presión esté debajo de la zapata más profunda. Debajo de ese fondo de zapata, ahí debe ir nuestra línea de presión. Ahora, ¿qué tenemos que hallar nosotros? H. ¿Qué nos dice H? La altura H de nuestra zapata 2, ¿sí? De nuestra zapata 2 es 0.5. ¿Por qué? Porque tenemos un suelo arenoso, suelo arena. Entonces, ¿qué dice suelo de arena? Ya es 0.5 por D. Entonces, ¿cuánto es D? Es la separación de zapata entre zapata, que es 1,20. Multiplicamos 0.5 por 1,20, tenemos 0.60 metros. ¿Qué es 0.60 metros? Es nuestra altura que le vamos a dar a nuestra zapata en Z2. ¿Sí? Ojo, Z2. Y 0.60 es el mínimo peralte que puede tener una zapata en un diseño estructural. Ahora vamos a hallar lo que es la subzapata. ¿A qué profundidad se va a encontrar la subzapata?
Entonces nosotros tenemos que en Z2 nuestra profundidad es menos 2.10. Ahora,